la clase, alguna vez que han reingresado el 80% de los que estaban atendiendo. Entonces, vamos a decir, ¿no? Estamos explicando las razones por las cuales se produce una resistencia por curva. Muy bien, entonces ahora ya hemos explicado que una de las razones es la reducción de velocidad antes de ingresar a la curva. ¿Ya? La otra razón es la siguiente. Ustedes saben que un vehículo tiene dos ejes, donde el eje delantero es móvil y el eje trasero es rígido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando obviamente un vehículo circula en una curva, la trayectoria de ambos ejes no es el mismo, es diferente. Entonces, por esa razón, repito, es otra de las razones que obviamente consideramos como resistencia. Bien, entonces, dice, ¿no? Aquí está, por los distintos radios de curva descritos por las ruedas portantes y las ruedas motrices. Entonces, con ese análisis, bueno, aquí hay otro tipo de apreciación, pero que coincide con el segundo que estamos viendo, por un inexacto giro provocado por los errores del trazado de dirección de las ruedas motrices. Creo que está muy clarísimo lo que estamos viendo, ¿no? En curvas, el esfuerzo de tracción útil es solo parte del esfuerzo tractor total. Claro. Obviamente, como el vehículo está en movimiento y reduce simplemente la velocidad, entonces no es necesario, obviamente, generar, digamos, un movimiento específico, sino que directamente el vehículo puede empezar a acelerar y retomar la velocidad, en este caso, de circulación que está efectuando. Ahora bien, vamos a pasar a ver cómo hablamos. Como ya antecedía, siempre en todos los casos hay N estudios que han visto estos problemas que estamos, obviamente, nosotros también enterándonos. Entonces, en función de eso, voy a tomar un criterio de la Dirección Nacional de Vialidad de la Argentina, ¿no? Que toma resistencias específicas, obviamente, a partir de esta forma. Tenemos la resistencia específica R sub C, o resistencia por curva, igual a Q, que es una constante determinada experimentalmente, dividido entre el radio. Este radio resulta ser el radio de la curva. Y fíjense ustedes, mientras más grande sea este radio, el valor de la resistencia va a ser mucho menor. Y mientras más pequeño es el radio de la curva del camino o carretera, entonces esa resistencia va a ser también considerable, ¿no? Entonces, todo esto está en función del radio. Muy bien. Si hacemos una descripción de variables, entonces Q resulta ser una constante, R es el radio de la curva en metros, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente, nos faltaría determinar el valor de Q. De todas maneras, antes de eso tenemos la resistencia específica por curva, repito, ¿no? Es kilogramos por tonelada. Entonces, para el cálculo puede adoptarse, aquí está lo importante. Para vehículos de tracción trasera, entonces podemos tomar Q igual a 90. Y para vehículos de tracción delantera, podemos tomar el valor de Q igual a 40. ¿Ya? Además, está demostrado, los que tienen tracción delantera, que son la mayoría de los vehículos livianos, entonces casi en este caso la descripción de ejes resulta ser el mismo, casi. Por eso que el valor también es menor, ¿ya? Pero si tiene tracción trasera, ahí sí, evidentemente son diferentes los trazos que hacen tanto el eje delantero como el eje trasero. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nosotros definimos ya el valor de una resistencia por curva. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver la resistencia por inercia. A ver, voy a hacer un pequeño comentario. Ustedes saben bien cuando un vehículo inicia marcha, ya, no lo hace pues a una velocidad, digamos,
máxima, ¿no es cierto? Si no lo hace en velocidades, digamos así, de lento a rápido, ¿verdad? Pues ese es el problema. Entonces, a eso se califica como resistencia por inercia. Ahora, desde luego que la longitud que recorre un vehículo liviano es más corta que lo que recorre un vehículo pesado hasta alcanzar su velocidad máxima, ¿verdad? Es así. Entonces, por esa razón es que se debe calcular esta resistencia por inercia. A ver, a manera de retroalimentar, leeremos esto. Cada variación positiva de la velocidad induce una resistencia debida a la inercia de acuerdo a la siguiente expresión. Entonces acá estamos diciendo, ¿no? Cada variación positiva. Entonces eso es generar movimiento. Entonces esa resistencia se evalúa a partir de esta fórmula que sería igual a 1000 por la aceleración por el peso dividido entre la gravedad o la aceleración de la gravedad, perdón. Donde A es la aceleración del vehículo en metros por segundo al cuadrado. P es el peso del vehículo en toneladas. G es la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y obviamente, si hacemos obviamente el cálculo de la resistencia específica, porque aquí esta fórmula me está dando la resistencia total, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo que ya vimos en la resistencia por pendiente, es dividir esta ecuación entre P. Entonces, fíjense, P con P se me va a eliminar y lo que me va a quedar directamente va a ser 1000 por A sobre la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Fíjense, entonces, aquí ya tengo la resistencia específica que es igual a 1000 por la aceleración dividido entre la aceleración de la gravedad. Ahora, esta aceleración de la gravedad podemos reemplazar, ¿verdad? Aunque sabemos que en nuestro medio, o sea, por la situación geográfica que tenemos, no resulta ser exactamente 9.80. O sea, eso se ha verificado y evidentemente el valor de la aceleración de la gravedad en nuestro medio es 1000. Pero directamente lo que se hace es dividir 1000 entre 9.81. Y eso aproximadamente, o muy aproximadamente, es 102, multiplicado por la aceleración. Y aquí, digamos, el problema es la aceleración, ¿verdad? ¿Qué valor voy a estimar o voy a tomar para que yo pueda calcular esta resistencia específica por inercia? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de entrar en el detalle, yo quiero que ustedes se imaginen qué significa más o menos una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Eso significa aproximadamente 3.6 kilómetros por hora por segundo. O sea que el incremento de la aceleración va a ser en 3.6 kilómetros hora por cada segundo que transcurre. Entonces, eso evidentemente es grande, ¿de acuerdo? Es grande. ¿Ya? Y eso estoy usando para ver a continuación los valores de las aceleraciones que debemos considerar. En el caso de vehículos livianos, entonces esa aceleración para la fórmula por inercia sería igual a 0.15 de metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Para un vehículo rígido o bus sería 0.075 de metro por segundo al cuadrado. Y para un vehículo semiarticulado sería 0.055 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente, para un vehículo articulado sería 0.05 metros por segundo al cuadrado. Entonces, fíjense ustedes que a medida que el vehículo incrementa en tamaño, pues su reacción a la aceleración, perdón, es bastante baja.
¿De acuerdo? Pero con estos valores nosotros podemos estimar cuál va a ser la resistencia por inercia en cada uno de los tipos de vehículo. Bien, con esto entonces he llegado al final de este capítulo. De todas maneras, no sé si hay algún comentario, alguna curiosidad que quieren hacer ustedes. Entonces, declaramos un pequeño espacio. Tienen la palabra. Muy bien, no existiendo preguntas, entonces vamos a pasar de inmediato al siguiente capítulo. Bien, empezamos entonces con el capítulo 3 y vamos a ver la variación de la potencia del motor por altitud y temperatura y su influencia en la longitud de rampa. A ver, ¿cuál es el objetivo del capítulo que vamos a estudiar? En realidad, por la situación geográfica que nos encontramos nosotros, o sea, estoy hablando de todo el departamento de Oruro, entonces sabemos que tenemos una elevación promedio de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, obviamente, ese aspecto incide en el rendimiento de la potencia del motor, cuyos detalles lo vamos a mostrar un poco más adelante. Ahora, los estudiosos eso han aparejado con temperatura más, ¿ya? Bueno, la altitud fundamentalmente o cómo podemos determinar es en función de la presión barométrica. Y eso es lo que vamos a precisamente, reitero, estudiar. Les decía, esa presión barométrica está en función de la temperatura. Por eso que incluimos nosotros este valor de la temperatura como dos variables naturales que inciden en la potencia del motor. ¿Ya? Pero eso, ¿para qué queremos saber y para qué queremos estudiar? Entonces, queremos aplicar este criterio, obviamente, en la determinación de la longitud de la rampa. O sea, como en otras palabras, queremos ver cómo incide para definir la longitud máxima, digamos, en una pendiente positiva y por qué no negativa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos aprovechar. Ahora, ¿cuál es el problema en la longitud de la rampa? Entonces, nosotros, para hacer un diseño geométrico, básicamente tenemos que tomar en cuenta la velocidad de proyecto. ¿Ya? Entonces, si yo digamos, elijo una velocidad de 60 kilómetros hora para el diseño de mi carretera, ¿de acuerdo? Entonces, todos los elementos de esa carretera empiezo a diseñar con 60 kilómetros hora. Pero por no considerar la longitud de una rampa, ya en uno de sus tramos, entonces puedo hacer que la velocidad caiga en valores muy grandes y obviamente ¿en qué va a alterar eso? En la funcionalidad del vehículo sobre la carretera o camino. En otras palabras, lo que no queremos es que los vehículos, si yo he hecho un diseño para 60 kilómetros hora, lo que no quiero es que el vehículo transite pues a 20, 10 kilómetros hora. Y la probabilidad de que eso suceda es precisamente cuando tengamos pendientes positivas y negativas. Entonces, lo que nosotros queremos darle es una longitud máxima, recomendable, de tal manera que su caída de velocidad no sea mayor a 15 kilómetros hora. Entonces, si eso va a suceder, ahora esos 15 kilómetros hora, ¿quién lo dice? Por ejemplo, lo dice la AASHTO. La AASHTO dice, debemos diseñar carreteras porque ya sabemos que los elementos que vamos a tener debido a la topografía del terreno no son uniformes, ¿verdad? No es como al principio se han imaginado, que si yo voy a tener una carretera de 30 kilómetros hora,
Entonces, todos los vehículos deberían circular a 30 kilómetros hora y eso ustedes saben bien que no es así, ¿no es cierto? No es así. Entonces, ese es el problema por el cual vamos a estudiar este capítulo 3. Lo que queremos es que las caídas de velocidad por efecto de pendientes, etcétera, no sean mayor a 15 kilómetros hora. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a hacer el desarrollo respectivo. A ver, ¿cómo se determina el valor de la potencia de un motor de vehículo? En realidad, lo que se toma en cuenta son 4 aspectos. Lo que también sucede, y esto les comento porque es una veracidad, perdón, se me ha ido. Ya lo que sucede es lo siguiente, que todas las fábricas, casualmente, de vehículos, están pues al nivel del mar. Entonces, para ellos, obviamente, no existe ninguna variación de la potencia del motor, ¿ya? Pero el problema es para nosotros, precisamente por nuestra ubicación geográfica. Entonces, por eso lo estamos estudiando, para ver cuánto podría ser una longitud máxima para una pendiente. Entonces, en eso vamos a terminar el estudio, ¿de acuerdo? A ver, empecemos a desarrollar lo que estamos viendo, ¿no? Valor de la potencia del motor. Un aspecto, porque vamos a tomar en cuenta 4 aspectos, ¿ya? Pero el primer aspecto es la siguiente. La potencia de un motor está establecida para determinadas condiciones atmosféricas que responden a las siguientes exigencias. Entonces, primer aspecto es el aire seco. Entonces, ese aire seco, ¿cómo lo evaluamos? Pues lo que hacemos es determinar su composición volumétrica. Y eso significa, por ejemplo, ya al nivel del mar, lo que se tiene es que el aire está compuesto por 78.03% de nitrógeno, 20.99% de oxígeno, 0.94% de argón y 0.004% de dióxido de carbono. Si sumamos esto, nos ha de dar el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la composición del aire al nivel del mar. Ahora, en nuestro medio, ¿qué sucede? Que se empieza a enrarecer. O sea, ¿cuál de estos valores disminuye? Y eso lo saben ustedes. Es el oxígeno, ¿verdad? Entonces, tenemos problemas de oxígeno, ya entonces la composición volumétrica disminuye. Digo, perdón, se altera. Ya no es que disminuye, sino se altera. Ya hay menos oxígeno, evidentemente, a la altura que nosotros nos encontramos. Pues ese es uno de los problemas por lo que va a haber variación de la potencia del motor. Veamos el otro aspecto. Temperatura al nivel del mar igual a 15 grados centígrados, ¿ya? Dicho de otra forma, a 288 grados Kelvin. Ahora, evidentemente la temperatura no es mucho problema. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento del día alcanzamos esta temperatura, ¿verdad? Sí. Entonces no hay mayor problema, repito, en función de lo que puede ser la temperatura. El tercer aspecto, aquí sí es serio el problema. Dice, presión barométrica al nivel del mar reducida a 0 grados es igual a 760 milímetros de mercurio. En nuestro medio, esta presión barométrica expresada en milímetros de mercurio aproximadamente varía entre 490 y 500 aproximadamente. Y ese es un rango mínimo. Ya algunas veces puede variar más. ¿Por qué? Porque la presión barométrica es función de la temperatura y la humedad relativa. Lo que en nuestro medio sucede es que la humedad relativa es bastante baja, ¿no es cierto?
A no ser que llueva, ahí sí, evidentemente la humedad va a subir. Pero usted sabe, nosotros tenemos lluvias escasas y obviamente casi no sucede eso. Pero de todas maneras es la comparación de los valores, ¿no? De 760 a 500 es mucho la diferencia, ¿no? Entonces, ese es el otro factor que afecta al valor de la potencia del motor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Finalmente, el cuarto aspecto, la aceleración de la gravedad se considera el nivel igual a 980,62 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? O sea, que sería lo mismo, 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Ya hace rato hemos comentado a este respecto, hemos dicho que sí, evidentemente la aceleración de la gravedad a esta altitud es menos que este valor, pero es relativamente muy poca la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces casi no es una variable incidente, ¿ya? Y para concluir, entonces decimos, esta potencia del motor varía para nosotros en función del enrarecimiento del oxígeno y el valor de la presión barométrica. ¿De acuerdo? Esos son, digamos, básicamente las variables a tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, sigamos adelante. Ahora, vamos a hacer las correcciones respectivas. Evidentemente, esto se puede volver a reestudiar, etcétera, pero hay que entenderle bien el fenómeno, ¿ya? Nosotros estamos, evidentemente, digamos, en este caso, asimilando un criterio que algún estudioso ha asumido, ¿de acuerdo? Entonces, este estudioso al cual estoy haciendo referencia ha considerado tres correcciones. Uno debido a la temperatura, otro debido a la presión barométrica y el tercero debido a la humedad. Pues vamos a ir explicando cuáles son los criterios de estas correcciones. Empecemos entonces con la primera, que sería la corrección por temperatura. Dice, ¿no? Estudios experimentales han demostrado que puede admitirse que la potencia erogada es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta del ambiente en grados Kelvin. Aquí está entonces la fórmula con la cual vamos a hacer la corrección por temperatura. Ya, aquí tenemos las variables n sub 0, que es la potencia nominal, es la potencia que le ponen los fabricantes al motor, pero que sabemos por los factores que hemos descrito, no va a ser igual el rendimiento, por ejemplo, en nuestro departamento, ¿no? Sigamos entonces. Va a ser potencia nominal por la raíz cuadrada de 288 sobre 273 más la temperatura observada. Esta temperatura observada se tiene que obtener de una fórmula. Enseguida vamos a ver el caso. ¿De acuerdo? En realidad podemos suponer, por ejemplo, en este momento la temperatura debe estar por el máximo, ¿no? Unos 20 grados, digamos, en este momento. Entonces, pero no es ese el valor que tengo que tomar, sino que les explico más adelante de qué forma tomamos en cuenta esta temperatura. Bien, vamos a hacer una retroalimentación para las variables. NCT es la potencia corregida por temperatura en caballos vapor. Por favor, lo siguiente. Yo evidentemente respeto al estudioso, ¿ya? Él ha estudiado con caballos vapor, pero lo que se usa actualmente son los HPs, ¿de acuerdo? Pero si hacemos una comparación los caballos vapor con los HPs, la variación es mínima, ¿ya? Entonces, por esa razón, para no descontextualizarnos, lo que vamos a hacer es cambiar estos caballos vapor a HPs, ¿de acuerdo? Ya que entonces que quede aclarada la situación. N sub 0 es la potencia original del motor, también en caballos vapor.
Cuando decimos potencia original, esa potencia es la que obviamente define el fabricante, ya, pero que en todo caso nosotros vamos a manejar, insisto, en HPs, porque eso es lo que llega en la actualidad, ¿no? T sub 0 resulta ser la temperatura observada en grados centígrados, ¿de acuerdo? Ahora bien, para poder definir esta temperatura observada, entonces vamos a hacer la siguiente alusión. Dice, ¿no? Se admite que para cualquier altitud entre el nivel del mar y 11.000 metros sobre el nivel del mar, la ley de temperatura normal es. Entonces, aquí tenemos una ley general de temperaturas que dice que es igual a 15 grados menos este factor de 0.0065 por H. ¿Qué es H? H es la altura sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Que en nuestro caso, si queremos para Oruro, obviamente sería 3.700, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos las operaciones y calculamos esta temperatura observada, ¿ya? Para Oruro, entonces llegamos al siguiente resultado, que les va a salir un resultado aproximado de menos 9.5 grados centígrados. Ahora ustedes dirán, pero menos 9.5 acá en Oruro, ¿cuándo se da? Bueno, sabemos nosotros que en la época invernal, en algunos días podemos llegar inclusive a rebasar ese valor de temperatura, pero es muy eventual, ¿no? Yo les estoy diciendo que puede darse en 2 meses, o sea, en 60 días, y 300 días no se da, ¿no es cierto? Pero esa es la condición de los estudios. O sea, en otras palabras, ¿por qué estoy insistiendo en esta fórmula? Porque el resultado de esta fórmula lo tengo que reemplazar acá, ya para hacer la corrección por temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ya insisto, pueden salirles valores negativos, valores que muy eventualmente se dan, etcétera, etcétera, pero yo respeto o tenemos que respetar, en otras palabras, la fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos adelante de todas maneras para que no exista dudas. Esa altitud H la tenemos que tomar en cuenta en metros, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces con eso ya tendríamos todas las variables definidas de cómo vamos a obtener esta corrección por temperatura. Pasemos a ver entonces, bueno, una aclaracióncita más por si acaso. T sub H es la temperatura, por si acaso, ¿no? En grados centígrados. ¿De acuerdo? En grados centígrados. Ahora sí, pasemos a ver la corrección de la potencia por presión. Muy bien. Dice, ¿no? Las consideraciones. Para temperatura constante, la relación que existe entre la potencia de un motor en funcionamiento al nivel del mar y el mismo motor funcionando a una altura con una distinta presión barométrica, entonces el factor de corrección por presión es igual a este factor de 0.001316, que es lo mismo en otros textos, a decir 1 sobre 760 por la potencia nominal y el valor de la presión en la zona o el lugar donde queremos determinar esta corrección por presión barométrica. Muy bien, entonces vamos a hacer la aclaración de variables. Dice, ¿no? La potencia corregida por presión sería la potencia corregida en caballos vapor. ¿De acuerdo? Luego tenemos P, que sería la presión barométrica observada en milímetros de mercurio. Obviamente la presión barométrica tiene muchas unidades que se usan, ¿ya? En todo caso, el que tenemos que introducir en esta fórmula es en milímetros de mercurio. Por favor, van a tener siempre ese cuidado. Ya luego tenemos la potencia del motor al nivel del mar en caballos vapor, insisto. Eso lo vamos a cambiar por HPs porque la variación es mínima. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la forma de que obtengamos
la corrección por presión. Por presión barométrica sería lo más ideal decir acá, ¿no? Presión barométrica. Listo, es bastante sencillo. Ahora, finalmente, vamos a hacer la alusión a la corrección de la potencia por humedad. A ver, ¿dónde hay más humedad? Ustedes tienen las referencias de dónde puede haber más humedad. Digamos, en zonas al nivel del mar, con bastante vegetación, etcétera, etcétera. Ahí tenemos bastante humedad, ¿ya? Y debido a la humedad, porque una de las variables para definir la presión barométrica es la humedad relativa, ¿de acuerdo? Entonces, ubicamos esos sectores que en todo caso son mínimos, ¿ya? Y por esa razón, entonces, esta corrección de la potencia por humedad resulta ser muy pequeña, ¿ya? Y para nuestro medio, o sea, para lugares con altitud donde hay presión, evidentemente variación de presión atmosférica, es nada, ya es nada, o sea, es cero en otras palabras, porque no hay humedad. Entonces, por esa razón, esta corrección de la potencia por humedad la vamos a despreciar, o sea, no la vamos a tomar en cuenta. Y acá vamos a reforzar un poquito para ver cuál es el criterio por el cual también muchos autores han sugerido la eliminación. Dicen, ¿no? Gardner y Brooks comprobaron que la potencia erogada por un motor es directamente proporcional a la presión del aire seco, evidentemente. ¿Por qué? Porque un motor normalmente funciona sobre los 80, 90 grados. Si es un vehículo viejito, allá mucho más todavía, ¿no? 120, 130 grados centígrados. Entonces, eso lo quema, pues, la humedad que hay en el motor. Por esa razón, ya no hay problema de la humedad. Dice, ¿no? Siendo esta última igual a la barométrica leída, P menos la presión ejercida por el vapor de agua. ¿De acuerdo? Menos P sub cero, podríamos decir acá, ¿ya? Entonces, esta diferencia de la presión barométrica menos la presión ejercida por el vapor es mínimo, es mínimo. Entonces, por esa razón, que esta corrección por humedad nosotros la vamos a descartar. Muy bien. Ahora sí, lo que tenemos que obtener es un factor de corrección total, porque empezar a querer corregir por, en este caso, por las variables que hemos considerado, sería muy complejo. Y por esa razón, recomiendo al estudioso hacer una corrección total de la potencia, ¿ya? En ese sentido, entonces, dice, ¿no? La corrección total de la potencia está dado por la siguiente ecuación. Entonces, ya, y esta es la ecuación de la corrección, pero si hacemos un análisis, ya, la potencia corregida va a ser igual a la potencia nominal multiplicado por la presión barométrica menos la presión debido al vapor de agua o la humedad. Dividido todo eso entre 760 por la raíz cuadrada de 280 sobre 273 más la temperatura observada. ¿Ya? Entonces, esta es la forma. ¿Ya? Pero hemos dicho que la presión acá, debido a la humedad, la vamos a eliminar. Y lo que nos va a quedar, entonces, acá es, como dice acá, ¿no? Dado su valor, puede despreciarse la corrección por humedad, quedando la ecuación expresada por, y aquí está la fórmula con la cual vamos a definir la corrección nominal. Entonces, potencia corregida va a ser igual a la potencia nominal por la presión dividido entre 760 y multiplicado por la raíz cuadrada de 288 sobre 273 más la temperatura observada. ¿De acuerdo? Pero obviamente
La potencia corregida va a depender de la potencia nominal. Entonces la vamos a separar esta parte hacia la derecha y directamente vamos a hablar de un factor total de corrección. Entonces dice, ¿no? Si definimos como factor de corrección la potencia F, entonces lo que vamos a tener aquí sí es la ecuación que vamos a usar para determinar el factor de corrección, ya que sería igual a P sobre 760 por la raíz cuadrada de 288 sobre 273 más la temperatura observada. Entonces, este es el caso que nosotros tenemos que, obviamente, determinar. Y eso se determina en función de otras variables más, como la potencia del motor, etcétera, etcétera, el peso del vehículo, etcétera. ¿Ya? Entonces, en esta última parte dice, el valor del factor de corrección de la potencia puede ser obtenido mediante tablas adjuntas o también mediante esta fórmula. O sea, esta fórmula no la vamos a descartar porque en sí la tabla ha sido elaborada en función de esta fórmula. Y vamos a pasar a ver la tabla, ¿ya? Aquí está. Esta es la tabla con la cual vamos a corregir. Ya es la tabla número 1, donde vamos a obtener el factor de corrección para, en este caso, en función de la altitud y su temperatura. Les explico un poquito la tabla, ¿ya? En el lado izquierdo tenemos las diferentes alturas y en el lado derecho tenemos las diferentes temperaturas, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos obtener, por decirles algo, el factor de corrección por altitud y temperatura para Oruro, pues lo primero que hacemos es buscar la altitud. Acá hay 3.500 y hay 4.000. No hay 3.700. Entonces, esa es una situación que considero. Ya les había dicho que la temperatura observada para Oruro es aproximadamente menos 9.5. Entonces, aquí buscamos en las temperaturas menos 9.5. No hay. Hay menos 10 y hay 0. Ahora pueden decir